Bienvenidos a la charla del tema del autorrespeto para empoderarnos a nosotros mismos. Vamos a empezar con un minutito de meditación y podemos dejar lo que tenemos en nuestras manos en la silla o en algún lugar para poder de verdad concentrarnos. Vamos a respirar. Puedo cerrar los ojos por un instante. Y voy a visualizar detrás de mis ojos un espacio que es como un trono de un rey. Y me visualizo a mí misma como esa energía eterna, imperecedera, a imagen y semejanza del Supremo. Y visualizo esta luz sentándose en ese trono. Y este trono no es un trono de mandar o exigir. Es un trono donde yo me siento y percibo que nada es imposible, donde cualquier meta positiva o pura que yo tenga se vuelve realidad. Porque en realidad cualquier cosa que emerja desde el alma, los profundos de mi corazón, es posible. Solo debo poder sentarme en esa conciencia del derecho que tengo, de esa dignidad espiritual, donde todo lo bueno, toda la bondad, toda la abundancia espiritual, no solo es mi derecho, pero es el regalo que me puedo dar a mí misma. Y puedo respirar profundo una vez más, ir abriendo los ojos, sosteniendo la conciencia del trono, observando de adentro hacia afuera. Om Shanti. Bueno, este tema que ya probablemente han escuchado muchas veces porque es muy importante el autorrespeto, ¿verdad? Lo vamos a enfocar un poco diferente hoy y es que básicamente la idea que tenemos aquí en el Raya Yoga es que a través de poder entender este conocimiento espiritual de quiénes somos, de qué se trata todo lo interno, podemos empoderarnos, podemos generar un poder interno, ¿verdad? Y precisamente en la India, en esta época, de hecho la semana pasada, se celebró un festival que se llama el Festival de Navratri. Es un festival que es, como muchos festivales de la India, muy hermoso porque celebran durante cada día de la semana una diosa. ¿Verdad? Acuérdense que en la India la religión es el hinduismo, es una religión politeísta, ¿verdad? Pero lo que vamos a hablar aquí hoy no es tanto los aspectos de esa religión, pero
utilizando esos, llamémosle historias o símbolos, como una analogía espiritual a lo que estamos nosotros, o de lo que podemos, por así decirlo, tomar ventaja para nuestro propio entendimiento de nosotros mismos, ¿verdad? Y es que entonces les voy a explicar un poco de qué se trata ese festival en la India y luego voy a ir como haciendo la analogía, ¿verdad? Eh, Imagínense que cada una de estas diosas a los cuales ellos invocan cada día tiene como una especie de cualidad especial y que es recordada con esta cualidad o este poder interno que de alguna forma ellos van y acuden porque sienten que van a obtener algo que ellos no tienen internamente, ¿verdad? Entonces, durante esa semana, ellos se les llaman a cada una de estas diosas Shaktis, ¿verdad? Que significa poder, la palabra Shakti, ¿no? Y entonces se les llaman a ellas Shiv Shakti, que es una combinación de dos palabras, Shakti, la poderosa o el poder, y Shiv de Shiva, que significa el alma suprema, otro nombre para Dios. Pero en el caso del hinduismo es muy interesante porque ese nombre de Shiva es el único, digamos, representación no física que hay del ser espiritual, ¿verdad? Donde se le ve como más bien como una especie de energía, ¿verdad? De un ser, pero energético, ¿no? O sea, que no tiene cuerpo, en otras palabras, ¿no? Entonces ellas hablan que la Shiv Shaktis es una energía que está combinada del supremo con estas diosas, ¿verdad? Y cuando hay esa conexión de estos dos, digamos, por así decirlo, ahí es donde hay poder, donde emerge el poder de todas las cualidades internas, ¿verdad? Entonces unas van a más hacia el amor, otras sobre cada cualidad y así, ¿verdad? Y durante esa semana, entonces ellos, ¿verdad? Como en otras tradiciones espirituales de otras religiones también tienen sus cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solamente comen comida sádvica, ¿verdad? ¿Qué significa sádvica? Es completamente pura para ellos, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? Que van a cuidar mucho lo que están poniéndole a su cuerpo, porque entienden que a través de poder, tener una relación más pura con su cuerpo, pueden de alguna forma sentir más esa invocación, ¿verdad? Así como, por ejemplo, los musulmanes también hacen sus ayunos y otras cosas, ¿verdad? Que de hecho es una cosa que también hacen el hinduismo, los ayunos. Y luego otra cosa muy interesante sobre esta celebración es una danza que hacen ellos, que es muy singular, que se llama el Garba. Y es una danza donde tienen unos palitos, ¿verdad? Y entonces usted, de hecho, Nela nos la ha hecho aquí más o menos, ¿verdad? Usted con los palitos, en algún momento le da los palitos del otro y, o sea, se pegan los palitos así y va así y así, ¿verdad? Entonces es como una danza que simboliza mucho la armonía entre las personas, ¿verdad? Y finalmente, estas diosas en el hinduismo son retratadas con muchos brazos, ¿verdad? No sé si, bueno, como en esta imagen que tienen ahí, ¿verdad? Muchas veces son 8 brazos, a veces son 4, ¿verdad? Y todos estas, como digámosle, símbolos, podríamos verlos en términos espirituales también, ¿verdad? Porque entonces lo que estamos buscando nosotros mismos cuando estamos tratando de autorrespetarnos, ¿verdad? Es poder de alguna forma emerger de dentro de nosotros lo más puro, ¿verdad? Lo más elevado, podríamos decirlo. Y precisamente ese es el punto principal que quería como que pudiéramos hablar hoy sobre el autorrespeto, que es que, ¿verdad? A veces cuando uno piensa en respetarse a uno mismo, o un camino espiritual de transformación, está como muy enfocado en, ¿verdad? O piensa, y tengo que eliminar todos estos hábitos negativos, ¿verdad? Para poder entonces ser positivo. Entonces casi que se ve como una especie de trabajo doble, ¿verdad? Donde hay que deshacerse todo lo aprendido negativo para aprender lo positivo o puro, ¿verdad? O elevado, por así decirlo. Y aquí, ¿verdad? Esta idea de invocación la vamos a tomar de una forma un poco más interna, ¿verdad? Nosotros aquí, de hecho, en Raya Yoga, nosotros no, pues no le rezamos a nadie ni hacemos ese tipo de rituales externos, ¿verdad?
Pero imagínense que cuando hablemos de invocar nuestra propia divinidad, porque al final Shakti es eso, nuestro propio poder, estamos buscando emerger algo dentro de nosotros que inmediatamente, automáticamente nos hace olvidar lo que no es, lo que es lo contrario, lo negativo, la oscuridad, por así decirlo, ¿no? O las debilidades, como queramos verlo, ¿no? Y precisamente esta idea de emerger es algo muy bonito. Es como que cuando uno se enfoca totalmente en lo positivo, en lo puro, de verdad que es como una especie de reemplazo por aquello que estábamos practicando que nos hacía sentirnos o, digamos, en una especie de estado interno donde no me siento, bueno, me siento víctima o me siento débil o me siento menos que los demás porque me comparo o donde me critico a mí mismo muchísimo, que son de algunas de las cosas que tenemos que lidiar cuando hablamos de verdad, de regresar a nuestro autorrespeto, de poder quitar esos hábitos, ¿verdad? Y yo a veces lo veo un poco, ¿verdad? Bueno, siempre decimos aquí que es como cuando, o sea, no puede existir la luz y la oscuridad al mismo tiempo, ¿verdad? Si hay luz, no hay oscuridad y lo contrario, ¿verdad? O lo podemos ver también como, ustedes han visto este juego que hacen en grupos cuando hay como grupos de gente muy grande donde con una cuerda están jalando de un lado a otro y hay una línea en el piso, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. Pero entonces es como que si uno jala de un lado, el otro lado se encoge, ¿verdad? Se mueve para el otro lado, ¿no? Entonces es un poco como así internamente. Si yo estoy jalando hacia mi lado positivo, el lado negativo va quitando espacio, va perdiendo espacio, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, estas palabras de emerger o fundir, que es lo contrario, es como que algo que se, se funde, ¿verdad? Se sumerge, por así decirlo, y emerger es algo que emerge, ¿verdad? Obviamente, la misma palabra. Entonces, aquí es donde nos vamos a hacer una pregunta y porque vamos a ir hablando de varios diferentes, llamémosle energías positivas que podemos emerger en este autorrespeto. Y la primera pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué energía predomina dentro de mí mismo? Y lo que vamos a hacer durante esta hora que vamos a estar juntos es que yo les voy a dar unos espacitos de silencio donde ustedes van a buscar emerger dentro de ustedes mismos un pensamiento positivo puro de ustedes, ¿verdad? Esa es la primera cosa que vamos a hacer. Porque todas estas otras que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De la alimentación, la danza, los poderes internos, están todas relacionadas con cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Desde cuidar como lo que comemos hasta nuestras relaciones, ¿verdad? En armonía y finalmente cómo el nutrir al ser a través de poder emerger estos poderes internos que están dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la primera diosa, ¿verdad? Estamos hablando de una semana que cada día se celebran diosas diferentes, ¿verdad? Y la primera diosa que se celebra se llama Parvati y básicamente simboliza un poder interno que es del alma. Y de hecho son todas diosas porque representan mucho un lado muy femenino del alma, ¿verdad? Femenino quiero decir puro femenino, ¿verdad? Como el lado más positivo de las cualidades femeninas, ¿verdad? Y precisamente eso no implica que todos los hombres no pueden emerger estos poderes. Todos somos almas, ¿verdad? Entonces no importa en qué cuerpo estemos, por así decirlo, la idea es que podamos reemerger estos poderes que son de todas las almas, aunque sea un poco más de esa energía femenina y que por eso se han recordado en esas mujeres diosas, ¿verdad? El poder de introspección o desapego es representado por esta diosa. Ahorita vamos a hablar de la foto y de la foto, de la pintura o de la idea de esta, ¿verdad? Y yo puse alarmitas porque quiero recordarme, entonces, de hacer estos espacios de silencio, ¿verdad? Entonces, imagínense que el símbolo es del amor condicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como una madre, esta diosa, ¿verdad? De hecho, todas se les llaman madres también. Entonces, por eso sí les digo, no solamente el lado femenino, pero como maternal del alma, ¿verdad?
donde estamos emergiendo ese amor incondicional, ¿verdad? Pero que hay un equilibrio entre amor incondicional y desapego, ¿verdad? Los dos tienen que estar presentes para que de verdad sea incondicional. ¿Y qué significa el desapego? Que no haya dependencia con los demás, ¿verdad? Entonces, yo creí que había una, no, sí, está, no solamente así. Ok. Esta diosa precisamente es retratada con estas vacas a los lados, ¿verdad? Porque simboliza mucho ese lado de la nutrición, ¿verdad? Porque quedan las vacas, leche, y la de leche es como el alimento primordial para cada bebé, ¿verdad? Y precisamente la nutrición viene de desde adentro, ¿verdad? Nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces es como que podamos aprender a crear ese equilibrio entre amor y desapego con todos con los que vivimos, ¿verdad? Como básicamente una madre, si de verdad quiere poder tener éxito en la, ¿cómo se llama? En el crecimiento o sí, el crecimiento de un hijo, ¿verdad? Eventualmente necesita aprender a soltar, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, este ejemplo del equilibrio entre el amor y el desapego es algo que nos puede como ayudar a entender que de verdad no hay amor incondicional si no hay, por así decirlo, una especie de observación, ¿verdad? Porque ¿qué es la introspección? Es la capacidad de lo que vamos a ver en un instante de ir hacia adentro y poder observar todo de adentro para afuera, ¿verdad? Porque la mayoría parte del tiempo en la vida, donde estamos viendo las cosas de afuera para adentro, ¿verdad? Entonces implica que yo estoy creando un espacio interno donde estoy yo primeramente observándome a mí mismo, ¿verdad? No observando lo de afuera y cómo los demás me ven, pero cómo yo me observo a mí mismo, ¿verdad? Y de ahí, de esa relación conmigo mismo, puedo luego conectarme con el ser divino. Y ahí ya después puedo salir hacia el mundo, ¿verdad? Entonces ese poder de introspección es algo que nos permite como caer en una perspectiva, una realidad interna mucho más clara, que no tenga la influencia de lo de afuera, ¿verdad? Porque el problema es que la influencia de lo de afuera, ¿qué es lo que hace? Nos, ¿verdad? Nos cambia, nos confunde a veces, nos cambia la perspectiva de lo que vemos adentro, ¿verdad? Estamos todavía como viendo las cosas de una forma muy limitada. Entonces, la idea es que podamos por unos instantes hacernos esa pregunta, hagámoslo de una vez, este momento de introspección, ¿verdad? Ahora con esta idea de amor y desapego, a ver si no se me olvidó nada. Entonces voy a ir hacia adentro por unos instantes, ¿verdad? Voy a imaginar que de nuevo el mundo se acabó para mí. Como voy a de verdad salirme de esta especie de teatro de la vida, ¿verdad? Ir hacia adentro y preguntarme a mí mismo entonces, ¿qué energía veo en mí? ¿Y cuál es la energía que quiero emerger en mí? Que ya sé que existe dentro de mí. Entonces me desapego de mi estado mental, incluso de mi comportamiento durante el día, de todo lo que ha sucedido, de las situaciones, y me acepto a mí misma al observar eso, esa energía que quiero emerger de mí.
ya sea la energía del respeto, del amor. En otras palabras, me nutro a mí mismo y me imagino, me visualizo dando esta energía única mía alrededor de donde sea que vivo, mi familia, mis amigos, pero sin depender de regreso de su aprobación o de su respeto, sin depender de nada del mundo externo, sabiendo que al fin y al cabo vivo en este mundo y mi existencia es para expresar lo que soy. Imagino que mi vida es solamente esa expresión y me libero completamente de la expectativa que tenga sobre mí misma, de cumplir cualquier estándar, porque al ver esta energía única mía, no necesito ser nadie más ni cambiar lo que soy. Confío en mi energía, la aprecio, la atesoro en el corazón. Esta energía es como la energía de estar siempre listo a poder cambiar lo que sea que haya que cambiar, ¿verdad? Sin necesitar asentarme yo ahí a que el mundo cambie, pero es como más activa. Entonces, este es el primer paso para los otros pasos que vienen, porque si no hay la energía de poder observar algo hermoso en mí, ¿cómo puedo autorrespetarme, verdad? Y de aquí pasamos al siguiente poder o la siguiente personaje, que es Durga, que simboliza el poder de soltar. Una vez que yo he podido ver quién soy, algún aspecto positivo mío, entonces tengo la capacidad de soltar aquello que no me sirve, de todo aquello que he aprendido, que me han dicho que soy, que no quiero ser, ¿verdad? Todo lo que me estorba, lo que me hace pesada, como dice allí, ¿verdad? En otras palabras, es como limpiar todo mi interior para poder sentirme liviana, porque si me observo un instante y me siento pesada, definitivamente es que estoy cargando algo dentro de mí. A veces no nos damos cuenta ni qué es, ¿verdad? Pero lo que queremos es estar tranquilamente felices, sin ninguna carga, sin ningún peso, sin ningún dolor en el corazón, ¿verdad? Entonces, este poder resultar o esta energía de Durga, ¿verdad? Está simbolizando ese poder regresar a mi esencia constantemente y empacar o fundir, como les dije antes, todo aquello que no va con esa esencia, ¿verdad? Entonces, si ya, por ejemplo, en el primer paso de la introspección pude ver alguna cosa hermosísima como mi bondad o mi honestidad, algo hermoso de mí, entonces todo aquello que no va con esa esencia, aprendo a empacarlo, a deshacerme de esto, ¿verdad? Y esto requiere mucho perdón hacia uno mismo, mucho olvidar todo esto que ya sucedió después de haber perdonado, ¿verdad? Y es que si yo me doy cuenta, a veces se crean impresiones. Puede ser que ya yo haya olvidado cosas que me han sucedido en mi vida,
pero a veces esas pequeñas situaciones en la vida crean una impresión en mí que no la he olvidado, ¿verdad? Por ejemplo, si, qué sé yo, mi mamá o mi papá me avergonzaron sin querer queriendo enfrente de mis amigos, ¿verdad? Y puede ser que ya yo pues no cargo tanto lo que ellos hicieron, porque tal vez lo hicieron, como les digo, sin darse cuenta que yo estaba siendo muy afectado por eso, ¿verdad? No con mala intención, por así decirlo, pero sucedió. Pero entonces yo cargo ese sentimiento de vergüenza ante ciertas situaciones, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Entonces, a veces esas impresiones mentales de que yo, qué sé yo, tengo que estar avergonzado por tal y tal cosa de mí, ¿verdad? Van creando peso en el alma, ¿verdad? Y eso puede crear culpa, puede crear expectativas hacia cómo, por ejemplo, cuando tal vez mis papás me dijeron que yo era muy tal, qué sé yo, inteligente, entonces ya yo siento como digámosle, la presión de que siempre tengo que sacar buenas notas o cosas así, ¿verdad? Entonces, todas esas impresiones que ya sea que los demás nos ponen o que nosotros mismos eventualmente nos seguimos poniendo en la vida, podemos decirle imágenes mentales, como les decía antes, también tengo que aprender a soltarlas, ¿verdad? Y precisamente Durga, así como muestra esta imagen, es retratada montada siempre en un león, como bien empoderada, ¿verdad? Como viendo las cosas desde una perspectiva desde arriba, ¿verdad? Y también con muchas armas en cada uno de sus muchos brazos, ¿verdad? Que básicamente podríamos verlo como una especie de madre guerrera, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de armas estamos hablando? No armas para violencia, pero básicamente las armas del conocimiento, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos permite poder soltar? El conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de nosotros mismos, de nuestra esencia, conocimiento de los juegos entre las relaciones de las cosas y por qué las personas se comportan como se comportan, ver más allá de los comportamientos y todo eso, ver la esencia de cada uno. Todo ese conocimiento me va permitiendo tener como un poder para poder ver todo con una perspectiva mucho más profunda. Yo a veces le digo rayos X, ¿verdad? Como Superman, pero espiritual, donde puedas no caer en las trampas que a veces, ¿verdad? El mundo te pone y que no es que sea necesariamente al propio, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, pero que sucede porque pues vivimos en una sociedad muy compleja, ¿verdad? Donde todos tenemos ya una especie ahí de dinámicas no muy puras, digámosle, ¿no? Entonces, para poder soltar, primero necesito esas armas del conocimiento de quién soy yo, de esa esencia, como les decía, y después de haber, ¿verdad? Estos poderes son acumulativos. Entonces, si yo empiezo con el de introspección y paso este, al de soltar, ¿verdad? Ahí es donde voy teniendo esa mirada mucho más elevada de mí mismo y de todo lo que está sucediendo afuera con ese desapego y ese amor hacia mí mismo, ¿verdad? Porque de hecho, otra cosa que no dije del desapego, que es muy importante, es poder soltar todas esas expectativas que uno tiene de cómo uno tiene que ser, incluso hasta en la meditación. ¿Cuántas veces se sienta uno y tiene una expectativa de que tengo que experimentar esto, ¿verdad? Hasta soltar eso, ¿no? Entonces, estar en el presente, como dicen muchas prácticas espirituales, no es jugando, es soltar muchos de los hábitos que hemos aprendido en la vida, ¿verdad? En esta sociedad en la cual vivimos actualmente. Entonces les voy a proponer que hagamos otro espacio para practicar el desapego, perdón, el desapego, el soltar, y lo que vamos a hacer es voy a leerles esto que les digo y luego hacemos en la práctica, ¿verdad? Aquí está el arma. Entonces, primero vamos a desapegarnos de la perspectiva que yo tengo de la vida actual y de mí mismo, ¿verdad? Voy a reemerger esa idea de esa energía especial mía
que vino hace unos 15 minutos cuando hicimos el otro ejercicio. Y voy a observar en mi día, en mi vida, todas las situaciones en las que no me he comportado así. O sea, que son contrarias a mi esencia, no con la idea de culparme o castigarme, sino con la idea de perdonarme, entendiendo que hice lo mejor que pude en ese instante de mi vida, entendiendo que cuando no he estado conectada con esa esencia, no ha sido fácil ver las cosas con claridad. Y con ese entendimiento me voy elevando más arriba, más allá de todas esas situaciones del pasado. Y me coloco enfrente de todas esas escenas, afuera de ellas, como el que ve una película, y con un gran amor basado en ese entendimiento, me digo lo que siento hacia mí mismo, de forma que puedo dejar ir eso que no aceptaba, eso que me pesaba en el corazón. Abrazo mi esencia e incluso abrazo la esencia de los demás dentro de la película y continúo mi camino libre de todo peso y regreso. Ahora vamos hacia la tercera diosa que se llama Yagadamba. Yagadamba significa la madre del mundo y se requiere mucho amor maternal para poder tolerarnos a nosotros mismos, a veces cosas del pasado, cosas que han sucedido, ¿verdad? En situaciones o con los demás. Y precisamente el concepto que tenemos aquí en el Raya Yoga de tolerar es totalmente lo opuesto a lo que uno escucha cuando escucha la palabra tolerar, porque uno piensa en tolerar y con qué lo asimila, con aguantar, ¿verdad? Entonces aquí decimos que de verdad cuando uno tolera, no siente que tolera, ¿verdad? Porque es algo natural. Entonces, es como que si de alguna forma tiene, debido a estos otros poderes de introspección y de soltar, la capacidad de entender la vida de una forma diferente, entender a los demás, entenderme a mí mismo primordialmente, donde no veo que en realidad haya nada malo. Entiendo por qué las cosas sucedieron, por así decirlo, por qué es que yo me comporté así, ¿verdad? Y cómo esto me ha llevado a donde estoy ahorita en mi vida, ¿verdad? O sea, le doy sentido a todo de alguna forma, ¿verdad? Y
Cuando entiendo esto y le doy sentido a por qué estoy donde, por qué todo esto me llevó a donde estoy y es bueno donde estoy, porque tengo la capacidad de cambiar y eso es lo más positivo que pueda existir, ¿verdad? En mi existencia. Entonces, de verdad, puedo transformar aquello que todavía estoy cargando, que no quiero, ¿verdad? Entonces, la idea es que uno empiece por tolerarse uno mismo, ¿verdad? Y así puedo tolerar a los demás. Pero entonces tal vez podamos traducir esta palabra de tolerar como aceptar, ¿verdad? Y entender, una combinación de las dos palabras, ¿verdad? Para que podamos entenderlo mejor. Y aquí en el Raya Yoga, tal vez ustedes ya lo han escuchado, existe este concepto de los sanskaras, que son como rasgos de personalidad que tenemos todos nosotros en el alma, ¿verdad? Toda la idea es que parte de mis sanskaras o de esos rasgos de personalidad, uno muy fuerte que tenemos que aprender a tolerar es la autocrítica, ¿verdad? Porque a veces, o casi que demasiado seguidos, somos muy críticos con nosotros mismos, ¿verdad? Y eso está bien, ¿cómo decirlo? Aquí de hecho tenemos una frase que es check and change change en inglés, ¿verdad? Que significa revisa y cambia, pero no estar ahí, uno sintiéndose mal por algo que ya sucedió o por algo que todavía no logra aceptar de uno mismo, ¿verdad? Que eso es lo que de alguna forma nos hace sufrir muchísimo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que todo empieza por ese amor propio, ¿verdad? Cuando uno de verdad, pero no el amor propio como basado en mi historia externa, ¿verdad? Pero el amor propio basado como por así decirlo, si ahorita bajara el Ser Supremo enfrente tuyo y te viera con qué ojos te ve, ¿verdad? Con qué mirada pura te ve. Eso es el amor más puro, el amor incondicional, ¿verdad? Que es como el de una madre o un padre, pero que te conoce más que tu mamá y tu papá físicos, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a verme a mí mismo como mi propia, por así decirlo, mi propia madre, podríamos ver que si Yagadamba es la mamá del mundo, yo al invocar ese poder dentro de mí, es invocar yo ser mi propia mamá, ¿verdad? ¿Qué hace una mamá? Una mamá tiene la capacidad de tolerarlo todo, ¿verdad? Y de nuevo, no estamos solo hablando de aguantar, pero estoy hablando de poder, eh, ¿verdad? Acomodar tantas cosas de los hijos de forma que eventualmente hacen que los hijos, su visión es tan poderosa, tan pura hacia los hijos, que hace que pueda dejar muchas cosas de lado, ¿verdad? No enfocarse en esas debilidades o errores o lo que sea, con esa visión pura emerge lo mejor dentro de ese hijo, ¿verdad? Y precisamente eso me recuerda una historia, porque em, hace unos años vi una entrevista que le hicieron a la mamá de un gran narcotraficante mexicano que se llama El Chapo. No sé si han escuchado ese señor, ¿verdad? Uno de los más buscados en la historia, de verdad, del narcotráfico. Y y fue muy interesante porque la mamá de él, ¿verdad? Le preguntaban qué piensa usted de su hijo, ¿verdad? Y qué creen que dijo. Ella habló maravillas de él, ¿verdad? O sea, como cualquier madre hablaría maravillas de sus hijos, ¿verdad? Ahora, uno podría decir, ¿será que esa señora es ciega? ¿Verdad? Yo no diría que ella es ciega, lo que pasa es que ella tiene la capacidad que nadie más tiene, porque ella lo conoce de una forma muy profunda, de ver lo más positivo que alguien pueda ver ser humano de este otro persona, de este hijo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es como que tal vez este hijo se comporta de una forma muy pura con ella también, ¿verdad? Porque de ahí ella emerge eso de él por su visión también, ¿verdad? ¿Me explico? Es el poder de la perspectiva de la mirada también, ¿verdad? De ese poder de tolerancia que uno puede, naturalmente, que una madre puede tener, ¿verdad? Ahora, imagínense cómo sería yo como mi propia mamá, ¿verdad? ¿Cómo me trataría a mí mismo? Si quiero cambiar esa autocrítica, para mí esa ha sido la solución, ¿verdad? ¿Cómo puedo entonces empezar
a, a poder entender todo el camino que yo he pasado, ¿verdad? ¿Dónde estoy parado ahorita? ¿Cómo puedo acomodar? Decimos aquí acomodar, entre comillas, ¿verdad? Como el océano, ¿verdad? Que acomoda todas las cosas que le echan adentro, ¿verdad? Una madre que puede acomodar todas las debilidades en las que ha pasado, no que las acepte, pero que pueda entender por qué terminé yo siendo como soy ahorita, ¿verdad? De forma que esa aceptación puede traer esta transformación, ¿verdad? Este emerger algo muy puro en mí, como les decía con la mamá del Chapo, ¿verdad? La cuestión es que si yo de verdad quiero ser una mamá del mundo, que esa es la meta que podríamos decir, podríamos tener todos, o sea, que podamos tener esa capacidad de corazón gigantesco, no solo conmigo, pero con todos los que están en mi vida, yo tengo que empezar conmigo, ¿verdad? O sea, dejar que pase la ambulancia. Entonces es una cosa, yo siento que es preciosísima poder tener esa práctica constante. Uno en la meditación, pues ahorita vamos a hacer el ejercicio también, ¿verdad? Pero otro, poder yo, este, cuando estoy en la vida cotidiana, ¿verdad? Imaginarme si yo soy mi mamá, no importa qué tipo de feedback obtenga de los demás en las relaciones con los demás, ¿verdad? Puede ser que haya gente que me aplaste con su visión o que vea algo que negativo o un disgusto hacia mí, ¿verdad? Pero que ya yo no me vea influenciado porque mi autorrespeto está en que yo primero soy el que tengo que ser esa mamá para mí, ¿verdad? Ujú. No, que yo hace poco escuché el término automaternarse. Mm, sí, bonito, automaternarse. Entonces es verdad, una cosa que de verdad podemos aplicar, porque otra cosa y que a mí me ha ayudado a verme como mi propia madre es sentir ahorita que los que estaban en la meditación, que parte de la meditación fue ver al alma suprema como una mamá, ¿verdad? Es que cuando uno tiene esa relación con la madre más pura que existe, ¿verdad? Del planeta, em, yo como que agarro ideas, por así decirlo. Estoy de alguna forma aprendiendo esa visión pura que tiene la Madre Suprema también, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer otro ejercicio sobre ser nuestra propia madre? Y vamos hacia adentro, emerjo esa fuerza maternal de aceptación, de entendimiento hacia mi estado interno actual. Y me rehúso a verme de una forma negativa, porque sé que ese potencial que tengo es tan maravilloso y que tal vez he sentido en algún momento de mi vida que la alma suprema lo ha visto en mí, que confío en ese potencial y sé que ese potencial va a transformar cualquier debilidad que me mantenga lejos de ser esa esencia. Así que este amor maternal no impone, no es violento, no me obliga. En otras palabras, no me obligo a mí misma, pero es un amor muy sutil, un amor suave, un amor que nutre, un amor que me permite emerger lo que soy y que a veces, aunque no sea tan evidente, puedo confiar que esa energía es como una especie de botón que está empezando a florecer cada vez más.
No hay nada que sea malo o negativo, solo cómo lo ven, porque todo me va a llevar a esa esencia. Y ahora vamos al cuarto poder, que es está representado con esta otra diosa que se llama Santoshi, que le falta un brazo. Es que son imágenes de inteligencia artificial, entonces a veces no son perfectas. Eh, y que representa el poder de la aceptación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando puedo desde ver de adentro para afuera y entender ese equilibrio entre amor y desapego, ¿verdad? Donde puedo este, soltar todo aquello que no va con esta esencia y eventualmente tolerar incluso el proceso donde estoy, ¿verdad? Y entenderlo y tener esa visión pura hacia donde yo sé que voy a ir porque es mi esencia. Esto me permite también poder aceptar y esta nutrición interna, ¿verdad? Dice aquí, cuando nutro mi poder interno, como resultado de los tres poderes anteriores que ya mencioné, es que empiezo a, ¿verdad? A ajustar automáticamente, sin ni siquiera saber que lo estoy haciendo. Y eso me permite a sentirme más tranquilo, más realizado, podría decir, porque ya no tengo tanto, no me siento tan insatisfecho en la vida, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que va sucediendo es que voy entendiendo las cosas de una forma que entonces veo que no tengo que cambiar nada, nada más tengo que regresar a mi esencia. Me acuerdo hace unos años que me cayó la peseta y yo dije, si en realidad yo no tengo que sanar nada, bueno, no es así literal, o sea, uno tiene que entrar a entender y poder, sí, a sanar, pero lo que quiero decir es que no tiene uno que llegar a ser alguien diferente de lo que uno es, sino que es más bien regresar a ser más lo que ya soy, ¿verdad? Y soltar todo aquello que no va con eso, ¿verdad? A eso me refiero con mi esencia. Y entonces eso es lo que va haciendo que ya yo no necesite tanto de afuera y no necesite ser alguien que no soy o no necesite compararme ni, ¿verdad? Y ya tener todos los juegos externos dentro de mí, sino que estoy yo bien en paz conmigo misma, ¿verdad? Y entonces la magia que va sucediendo ahí es que voy transformando las problemas en soluciones, ¿verdad? Incluso en mi vida conmigo misma, ¿verdad? Ya no estoy pensando, es que esto es un problema, ¿por qué yo soy así, ¿verdad? Y en dónde emergen todas estas preguntas y dudas sobre uno mismo, ¿verdad? Sino que más bien en lugar de quedarse como divagando en todo aquello que no está claro y que me confunde, por así decirlo, eh, este poder de la aceptación me permite cada vez más entender qué es lo que tengo que hacer en este momento en la vida, o sea, ir de nuevo a ser proactiva y no ahí latigarse y todo lo que uno hace internamente a veces, ¿verdad? Que es lo que pasa cuando uno no acepta, ¿verdad? Y esto es lo que trae un gran contentamiento, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces en la vida no aceptamos las circunstancias? No nos hace, porque no nos aceptamos a nosotros mismos, porque no aceptamos a los demás tampoco como son, ¿verdad? Y hay todas estas expectativas de cómo yo tengo que ser, cómo los demás tienen que ser, ¿verdad? Entonces, de verdad que lo que va sucediendo es que este contentamiento, de hecho, Santosh, eso es lo que significa, es la diosa del contentamiento. ¿Qué es lo que trae el contentamiento? La aceptación, ¿verdad? Y eso es una cosa que a mí desde el inicio de este camino espiritual ha sido muy interesante, porque yo, si me comparo con todas las que conozco, yo creo que me sentía como la persona más insatisfecha que yo conocí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego, eventualmente, al observarme más y más,
Yo decía, mira, cada rato estoy viendo todo lo que me falta y lo que no he hecho y lo que no está bien, ¿verdad? Y pasa uno infeliz todo el día. ¿Por qué? Porque falta esto, porque no he logrado lo otro. Entonces es como una especie como de vida de caballo con la zanahoria aquí. ¿Han visto eso? ¿Verdad? No lo han visto. Y a veces hay una imagen que antes hacían así, ¿verdad? Los caballos les ponían un palito con una cuerda y la zanahoria ahí para, bueno, caballos o vacas, no sé, algún animal o burros, no sé, para que caminara hacia la zanahoria, ¿verdad? Pero en realidad nunca iba a llegar a la zanahoria. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿verdad? No, o sea, él sigue caminando, pero así es nosotros con los deseos o las expectativas hacia las cosas en la vida, hacia lo que creemos o queremos más bien de nosotros mismos, ¿verdad? Vivimos insatisfechos porque vivimos atrapados por todos estos deseos y no nos permitimos estar felices con lo que somos, ¿verdad? Eso, o sea, sucede mucho en el proceso que pasa uno en la adolescencia cuando uno está tratando de entenderse a uno mismo, ¿verdad? Y calzar con la sociedad y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero eventualmente se puede volver un hábito fuertísimo donde uno ya nunca está feliz, ¿verdad? Y entre más y más he practicado la meditación, ay, es una maravilla ver la liberación que ha tenido este proceso de poder de verdad uno sentirse tranquilo con lo que sea, ¿verdad? ¿Cuántas metas nos pusimos de que yo tenía que lograr esto, ¿verdad? Ya sea cosas en la carrera, ya sea cosas en la familia, o lo que la sociedad nos impone y que uno dice, no soy fracasada si no cumplo esto porque la sociedad lo dice, ¿verdad? Son a veces cosas tan sutiles que cargamos de adentro, ¿verdad? Que ni nos damos cuenta. Y es muy fuerte porque eso nos hace infelices, ¿verdad? Y nos mantenemos como el caballo con la zanahoria. Y nunca vamos a tener esa felicidad, ¿verdad? Es como una especie de modelo de vida casi, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece, verdad? Ah, bueno, para cerrar, Santosh está ahí con un plato de arroz, es representada así, ¿verdad? Y básicamente podríamos verlo esto, ¿verdad? Como la aceptación de que, imagínense que cada granito de arroz fuera como una especie de las personalidades de los demás, de toda la variedad que hay en el mundo, incluso de mis propios sanskaras o rasgos de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el arroz? Nutre, ¿verdad? Es un alimento. Entonces, imagínense que al fin y al cabo, si yo acepto a mí misma, empezando por ahí, a los demás y las situaciones, las tres cosas, eventualmente esto se vuelve mi nutrición. ¿Qué significa eso? Se vuelve mi satisfacción, mi contentamiento, ¿verdad? Alguien que está nutrido bien está feliz. El que no se siente, el que se siente con hambre está infeliz, ¿verdad? Entonces, nutrido significa que cada uno de esos granos de mi vida, ¿verdad? De que yo pueda sentirme que estoy bien con todo eso, ¿verdad? Entonces, hagamos otro ejercicio para cerrar y vamos de nuevo, a sentarnos para finalizar en ese trono de autorrespeto con el que empezamos. Podemos visualizar detrás de los ojos este lugar donde yo me siento empoderada en mi propio poder. Y observo mi vida en este momento y las semillas que estoy sembrando, los granitos que estoy emergiendo dentro de mí. Voy a confiar por unos instantes que toda esa siembra, todo lo que estoy nutriendo adentro y afuera, va a traer frutos. El aceptar esa maravilla única que soy, ya sea ver mi bondad o la limpieza del corazón puro que tengo, o mi capacidad de ser resiliente, algo dentro de mí. Confío que esta capacidad que tengo
traerá el contentamiento, el fruto de sentirme nutrido. Y entre más soy consciente de esta especialidad que tengo, todos los deseos y expectativas se van con el viento y me doy cuenta que no necesito nada para ser feliz, solo ser consciente, consciente de esa luz, de esa belleza única que hay en mí, porque no hay nadie como yo y esa es mi contribución al mundo, solamente ser. Dejar que ese brillo alcance cada esquina de mi ser. Y guardo esa imagen mental de yo en mi trono de autorrespeto. La atesoro en el corazón y voy regresando. Om Shanti. Hay otros poderes, de hecho son 8 poderes, son 8 diosas. Yo solo tomé 4 porque ya ven, hay mucho que hablar de cada una, ¿verdad? Vamos a hacer eventualmente otra sesión con las otras 4. Pero ya conocieron 4 formas de invocar esa divinidad que ya está en mí. Y si quieren más, conocer más sobre este tema, hay muchos libros de Brahma Kumaris que tienen todos estos poderes del ser y están en la aplicación de Meditar, algunos de estos, y también en algunos libros que yo creo que ya no tenemos. Pero ellas son las diosas digamos, si uno las quisiera enmarcar en algo, Se llaman, el festival donde se celebran ellas es Navratri, o les puedes buscar como las Shiv Shaktis, que es la palabra que usé al inicio, ¿verdad? Que estaba ahí escrito, no sé si lo viste, aquí arriba. Shakti y Shiv. Entonces, combinado Shiv y Shakti es eso, ¿verdad? Y de nuevo, para que nos quede claro, es toda esa energía divina, femenina que está en todas las almas, no importa hombres o mujeres, muy poderosa. Primero, esto es un comercial. El curso de Raya Yoga ayuda mucho a entender todo este proceso social que estamos sucediendo en la actualidad para darle más profundidad a la respuesta, pero sin entrar, sin ese conocimiento todavía, ¿verdad? La respuesta que yo daría en este instante es que cuando yo puedo ver mi propia bondad, ¿verdad? De alguna forma estoy despertando esa bondad en los demás. Ahora, mi alcance, ¿verdad? Ustedes pueden uno decir, ah, es solo los que están aquí no van a cambiar el mundo, los que están alrededor de mi vida, pero al fin y al cabo uno no sabe el alcance que tiene el alma, ¿verdad? Espiritualmente hablando, en otras palabras, tenemos la capacidad de poder tocar tanto, tocar a tantos, ¿verdad? Que ni siquiera estén físicamente enfrente de nosotros, ¿verdad? Entonces, de hecho, parte de lo que se explica en el curso de Raya Yoga es que cuando una masa crítica, que es este concepto de que en la ciencia hay de que cuando un grupo de algo, ¿verdad? Como por ejemplo de monos, hacen un cambio de algo, entonces eso genera un cambio mundial. Es como, una, ¿verdad? En la psicología a veces se habla de subconsciente colectivo. Consciente colectivo, ya no me acuerdo. Pero lo que explica es que cuando esa energía está presente en un grupo, ¿verdad? Eso genera un cambio masivo, ¿verdad? Entonces, es esta energía que algunos estamos buscando reemerger dentro de nosotros, ¿verdad? Puede crear un cambio masivo, o si me lo preguntas a mí, va a crear un cambio masivo. Pero hasta que yo no conozca con profundidad esa energía, todo esto todavía me va a sonar un poco como a chino.
como que suena bonita la idea, ¿verdad? Pero de verdad será así, ¿verdad? O sea que no, todavía no estoy lista como para confiar plenamente en algo que no conozco al 100%, ¿verdad? Entonces es muy bueno como poder de trabajar en uno porque eso es lo que va a ir despertando la capacidad de ver todo desde adentro para afuera, como decíamos antes, ¿verdad? Sí. Ujú. Y yo le agregaría a eso que, ¿verdad? Todos somos luz, todos somos energía pura, pero ¿qué decimos aquí, ¿verdad? En el curso de Raya Yoga, que esa energía en cierto momento de la historia se durmió, por así decirlo, estamos en una especie de amnesia espiritual. Entonces, mucha gente que actúa de formas, digamos, muy lejos de esa esencia es porque no está en conexión con esa luz interna, ¿verdad? Y eso también genera complicaciones, digamos, ¿verdad? Por no decir algo más, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, que podamos enfocarnos hacia adentro, emerger ese poder, y eso es lo que yo siento que es lo más, ¿cómo se le dice? Como más revolucionario, porque todo el mundo está señalando con el dedo a alguien más, ¿verdad? Bueno, algunos están tratando de hacer, pero desde qué empoderamiento, desde qué parte internamente estoy yo tratando de hacer, ¿verdad? Eso es lo que crea un gran cambio de, de capacidad, ¿verdad? En esa conciencia. Gracias. De hecho, yo ya para cerrar, yo creo que a mí lo que me gustaría que se quede, ojalá cuando salgan de aquí también, es esa idea de que yo puedo emerger dentro de mí, invocar es emerger dentro de mí algo que ya está ahí, ¿verdad? O sea, que está en mis manos sacar algo. Es como un mago que hace un truco, ¿verdad? Entre más yo me conozco a mí, puedo sacar eso dentro de mí. Y eso es muy hermoso, ¿verdad? Porque entonces, pero tengo que estar observándome qué energía está dentro de mí, ¿verdad? ¿Qué energía está predominando? O está de este lado o del otro, ¿verdad? Como de la positiva o la negativa, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ir a la esencia, ahí es donde está la fuerza, ¿verdad?